cambian la topología del DNA y de una forma relajada o extendida lo pasan a una forma súper enrollada, que es la forma funcionalmente activa del DNA, ¿no? Entonces, lo que se trata de esta clase y las clases de la siguiente semana, del viernes de la siguiente semana, es seguir hablando un poquito más del DNA, de características de esta molécula que forma parte del chip o del disco duro de la célula. Vamos a revisar el día de hoy algunas características estructurales adicionales a las que vimos el día de ayer o en la clase anterior del DNA y cómo trabajan las DNA. Vamos a empezar a estudiar cómo trabajan las DNA polimerasas, que son las enzimas que copian el DNA, el genoma, durante el proceso de replicación. Mencionábamos en la clase anterior que como los fosfatos están negativos, pues no podemos nosotros superenrollar una estructura que tiene muchas cargas negativas. ¿Sí? Son 3.150 millones, ¿no? Entonces, por 2 sería 6.300 millones de grupos fosfatos. Entonces, naturalmente, pues si los quisiéramos enrollar, pues negativo con negativo habría repulsión electrostática. Y naturalmente, pues el DNA se asocia a proteínas básicas que se llaman histonas, de lo que mencionábamos nosotros. Cuando este biólogo suizo, Friedrich Miescher, en el siglo XIX, aisló el DNA del núcleo, obtuvo dos fracciones: la porción ácida, que era el DNA, y la porción básica, que eran esas proteínas que se asocian al DNA, que son, en este caso, las histonas. Y mencionábamos en la clase anterior que el DNA está organizado en complejos que se llaman nucleosomas, que es un conjunto, en este caso, de histonas, 8 histonas, que difieren en el contenido de lisina y arginina, ¿no? Entonces, esas histonas van a ser moléculas que tienen aminoácidos de la cuarta familia, aminoácidos cuyo punto eléctrico está del lado por arriba de 7, del lado básico, la lisina y la arginina. Entonces, el épsilon amonio de la lisina está con carga positiva, pH fisiológico. Y el grupo aminoguanidino de la arginina también tiene carga positiva, lo que les confiere a estas proteínas histonas una carga positiva que permite interaccionar con las cargas negativas de los grupos fosfatos, como aquí se representa en una cadena extendida de un ácido nucleico, donde DR, la desoxirribosa, BN, la base nitrogenada, y se indica el fosfato. Entonces, la unidad base está formada de superenrollamiento en nucleosoma, mencionábamos ayer. Está formada por 2 histonas del tipo 2A, 2 del tipo 2B, 2 del tipo 3 y 2 del tipo 4, que difieren estas histonas en su contenido de lisina arginina, y el conjunto de estas 12 histonas permiten interaccionar con cerca de 200 pares de bases del DNA. Pues para que el DNA se superenrolle, pues va a requerir entonces que se neutralicen las cargas negativas de los grupos fosfatos. Entonces, generalmente el DNA que vamos a obtener nosotros de origen animal, origen vegetal, pues está asociado a histonas. Y por eso decíamos que en un proceso de purificación del DNA, pues hay que desproteinizarlo. Hay muchos métodos, con fenol, con cloroformo, alcohol isomílico, aquí lo hacemos en las prácticas. Entonces, para que la absorbancia de las bases nucleótidos a 260 aumente y baje la absorbancia de las proteínas, que la podemos leer a 280 y 260. Y si la relación de absorbancia 260 a 230 o 260 a 180 es superior a 1.8, decimos que el DNA está puro, ¿sí? Está puro. Si está abajo, 1.4, 1.2. Entonces, pues hay que purificarlo. Si tiene almidones, pues hay que ponerle amilasa para que se hidrolicen esos almidones y volver a purificar la molécula del DNA y volverla, en este caso, a precipitar, ¿no? Una vez que se obtiene el DNA puro, hay que ver la integridad, si no es un DNA fraccionado.
Y entonces hay que correr una cromatografía en gel, perdón, una electroforesis en gel agarrosa para que ver que si el DNA se comporta como un DNA completo o un DNA que está entero. ¿Sí? Hay varios tipos de DNA en la célula. Tenemos el DNA de alto peso molecular, el DNA nuclear, que está súper enrollado, que tiene estos 3.200 millones de pares de bases. El nuclear son más o menos un poquito menos de 20.000 genes, 19.800 genes. Ha ido cambiando el número de genes conforme se conoce con precisión la secuencia. Podríamos redondearlo en 20.000 genes, más o menos, es decir, número cerrado. A diferencia del DNA mitocondrial, que es circular, similar al de las bacterias, que tiene 22 genes nada más, es de más bajo peso molecular. Y la conformación es circular, ¿no? Circular se piensa que a partir de un precursor endosimbionte entra una bacteria. Las bacterias tienen DNA circular. Y entonces, y esta bacteria evolucionó para convertirse, en este caso, en una mitocondria. ¿Sí? Entonces, el DNA mitocondrial es pequeño, nosotros son 22 genes. Y generalmente, cuando ocurre la fecundación del espermatozoide al óvulo, se entiende que nosotros vamos a heredar las mitocondrias de la madre, ¿no? De la madre. Sí, entonces el DNA, nuestro DNA mitocondrial es exactamente similar al de la mamá, ¿sí? al de la madre, ¿sí? Y el DNA nuclear, lineal superenrollado, pues es una combinación, ¿no? Del papá y de la mamá, la información, la información genética. Entonces, es útil el DNA mitocondrial para establecer relaciones de parentesco. Entonces, en el caso del DNA bacteriano, que van a revisar en el laboratorio, van a hacer una práctica, DNA plasmídico, ¿sí? Entonces, nomás repasando, ¿sí? Repasando un poquito. Entonces, el DNA puede existir en varias conformaciones. La estructura lineal, ¿sí? ¿A qué se refiere lineal? Ya sabemos, el DNA no puede estar lineal porque no cabría en la célula, está súper enrollado, súper enrollado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos DNA lineal? A que las cadenas de Watson que va en dirección 5', 3', la oscura, y la cadena de Crick que corre en dirección 3', 5', la cadena roja, tienen los extremos 3' y 5', están libres en los extremos, ¿sí? Y es el denominado DNA lineal, que tiene extremos 3' y 5' libres, que es la característica del DNA nuclear. El DNA bacteriano, el DNA mitocondrial, imagínense que se dobla el DNA. Y el extremo 3' se une con un 5' y el 5' con el 3', y llegamos a un DNA circular, que es característico de las bacterias, del genoma bacteriano, ¿sí? La mitocondria también tiene DNA circular. E. coli tiene un DNA de un poco más de 4 millones de pares de bases, un poquito más, ¿sí? En nuestra mitocondria es un DNA circular un poco más pequeño, son 22 genes, y en E. coli hay arriba de 4.000 genes, ¿sí? Y el DNA circular se caracteriza esta conformación porque no contiene los extremos 3' y 5' libres. Entonces, en la práctica del DNA plasmídico les van a hablar del DNA circular, que forma parte del cromosoma, en este caso, el único cromosoma bacteriano. Y este DNA circular una de las cadenas, vamos a considerar la cadena roja, que puse un ojo bioquímico en este apunte, se puede romper. Y esta forma en la cual una cadena está completa en forma de círculo, con sus extremos 3', 5' unidos, la oscura. Y la roja que tiene extremos 3', 5' libres, aquí está el ojo bioquímico, se le llama la forma o la conformación de DNA circular relajado, que lo presentamos también en las bacterias cuando se rompe una de las cadenas, pero sigue unido la cadena por cualquier roja, ¿no? La de Watson y la de Crick, nada más hay una ruptura en un solo sitio. Entonces, en una de las cadenas
existen estos extremos 3' y 5' libre en el DNA circular relajado en las bacterias. De tal manera que entonces en su plásmido pueden aislar, puede estar contaminado con el cromosoma circular de la bacteria, con el DNA circular relajado. Y esas bacterias, al igual que nosotros, tenemos DNA nuclear y DNA mitocondrial de bajo peso molecular. Tienen su DNA cromosomal de alto peso molecular, son un poco más de 4 millones de pares de bases en E. coli. Y tienen un DNA extracromosomal de bajo peso molecular, que es el DNA plasmídico. Y este DNA plasmídico contiene información genética para producir enzimas que, en este caso, le confieren a la bacteria resistencia a los antibióticos. Hay bacterias, por ejemplo, resistentes a la penicilina. ¿Por qué son resistentes a la penicilina? Porque en el DNA plasmídico hay información genética que al traducirse y transcribirse genera una enzima que hidroliza la penicilina. Se llama penicinilasa, hidroliza el anillo beta-lactama de la penicilina. Y entonces esa penicilina no puede inhibir la síntesis, la pared celular, o la síntesis de la peptidoglicano parecelular de las bacterias, porque inactivan la penicilina. O también puede haber bacterias con un plásmido que les confiera resistencia a otros antibióticos diversos, cloramphenicol, streptomicina, una gran familia de antibióticos. Y es el denominado DNA plasmídico, que se ha utilizado mucho para incorporar genes a las células bacterianas o células de eucariotes. Este DNA plasmídico, rompiéndolo e incorporando el gen de interés que se quiere expresar en la bacteria o se quiere expresar en otro tipo de células, ¿sí? Y eso ha dado una rama genética, una rama de modificación que permite la modificación del genoma de un organismo, que es a partir del DNA plasmídico y la incorporación de genes, generando moléculas de DNA recombinante, que se llama la ingeniería genética. Más adelante, esperemos tener tiempo, hacia el final, ya que les hable del código genético, vamos a regresar a este punto que les van a hablar seguramente cuando Miguel Ángeles de la práctica de plásmido en el laboratorio, pues les va a hablar de la ingeniería genética, y en sus siguientes cursos que ustedes tomen, ¿sí? Ahí hay más tiempo para que revisen esto, pues les van a hablar de esto, pero ahí en principio se tiene el plásmido, se aíslan esos plásmidos, se le incorpora al plásmido un DNA de interés. Vamos a suponer que queremos tener una bacteria recombinante que produzca insulina, se le incorpora el gen de la insulina o proinsulina, que es el precursor. Luego ese plásmido modificado se incorpora en una bacteria, se crece así millones de bacterias en un fermentador, y la bacteria logra producir la proteína de interés, la proinsulina, que después se convierte en insulina, la hormona del crecimiento, o otra proteína, en este caso de interés, en esta tecnología, ¿no? Entonces los plásmidos permiten la transacción o transferencia de genes para que se expresen en células de interés. Entonces más adelante vamos a hablar, esperemos que podamos hablar un poquito de este DNA plasmídico y algunas aplicaciones, ¿no?, en la ingeniería genética. De cualquier forma, Miguel Ángel en la práctica de plásmido, y van a estar con él 2 horas y media hablando de los plásmidos. Aquí los vamos a tocar, pero de una forma un poco más resumida. Entonces, el DNA existe en varias conformaciones, de acuerdo a lo que acabamos de ver nosotros. Para que el DNA pueda estar dentro de la célula, el DNA necesita superenrollarse, y son enzimas que se llaman topoisomerasas. Existen bancos de información donde hay muchos genomas distintos, de secuencias de DNA y secuencias de proteínas. Les mencionamos en la primera clase del curso de Bioquímica Natural. Hay cerca de 70 millones de estas secuencias, muchas secuencias de genomas completos, de parciales, de plásmidos, y un poquito menos de secuencias de aminoácidos, en este caso de las proteínas. Tenemos nosotros en nuestras células
En las mitocondrias tenemos el DNA mitocondrial y en las plantas ellos tienen el DNA plasmídico, aparte del DNA nuclear, naturalmente. Sí. Y entonces, este DNA mitocondrial es circular, muy similar al de las bacterias, pero con un número de genes más reducido. Entonces, para que el DNA se pueda superenrollar, pues se requieren los nucleosomas, porque hay que neutralizar la carga negativa de los grupos fosfatos, que son las histonas, las que se asocian generalmente al DNA. Eso lo habría observado Nietzsche allá en 1870, 80, siglo XIX. ¿Sí? Y entonces, de las diferentes conformaciones que vamos a estar escuchando del DNA, ayer veíamos los tipos de DNA tipo A, B y Z, tres de los tipos, los estudiamos las diferencias. Pues está el DNA lineal, con extremos 5, 3' y 5' libres, el circular, donde se pegan las dos cadenas, los dos extremos. El DNA circular relajado, donde se rompe una de las cadenas, pues es la de Watson, la de Crick. Y de los otros tipos de DNA que se habla mucho es el DNA plasmídico, que es un DNA que se utiliza para incorporar genes y expresarlos en diferentes tipos de células, pues para producir proteínas recombinantes de interés farmacéutico, de interés, en este caso, bioquímico. Y lo que vamos a hacer nosotros en el transcurso de esta clase es en tratar de estudiar una enzima, la enzima que copia el genoma y que garantiza que la célula hija tenga exactamente la misma información que la célula eh, eh, progenitora. ¿Sí? Vamos a estar hablando a lo largo de la siguiente hora de esta enzima y de esta maquinaria que participa en la replicación, es decir, la síntesis del DNA que ocurre en la fase S del ciclo celular en un paso previo a la división celular. La célula requiere copiar su genoma y pues entran en acción aquí las DNA polimerasas y una serie de enzimas o proteínas que van a tener en este caso una participación importante en esto. Nos vamos a concentrar en esto, en lo que resta de la clase y tal vez hablamos un poquito en la clase próxima, que va a ser hasta el siguiente viernes, creo. Que el martes y jueves viene la clase normal. ¿Sí? Entonces, hay muchos estudios de esto. Pero una pregunta importante aquí fue, tenemos dos cadenas, la cadena de Watson y la cadena de Crick. ¿Cómo se replica el DNA? Fueron dos bioquímicos americanos, Mendelssohn y Stan, quienes crecieron células en nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Y se dieron cuenta que cuando las dos cadenas de DNA original se replican para dar origen a dos cadenas de células hijas, en las células hijas, como las que se tienen posteriores a la replicación, cada una de ellas conserva una cadena verde, una cadena de DNA original, ¿sí? Y una cadena nueva que se sintetiza por las DNA polimerasas y la maquinaria de replicación. Vamos a considerar que aquí son dos cadenas. Pues cada célula hereda una cadena inicial. Ya sea una hereda la cadena de Watson y otra hereda la cadena de Crick. Y las DNA polimerasas pues van a copiar esas cadenas, la de Watson y la de Crick, sintetizando una cadena nueva que aquí se representa en rojo. Este tipo de replicación se llama semiconservativa, porque se conserva nada más una de las cadenas. Y para hacer una doble hélice hay que sintetizar otra nueva, ¿no? Para tener la doble hélice. Entonces, el DNA se replica semiconservativamente. Mendelssohn Stan, estamos hablando ya por 1960, hace 6 décadas de esto, un poquito más de 6 décadas. Entonces, esta replicación semiconservativa implica que se hereda una cadena de DNA original y se sintetiza una nueva. Ahora no nos vamos a meter en discusiones de los tipos de replicación teórica para seguir avanzando. Muy bien.
Entonces, de acuerdo a esto, si la replicación del DNA es semiconservativa, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues se va a copiar la cadena de Watson, que va en dirección 5' 3', la oscura. Y se va a copiar la cadena de Crick, que va en dirección 3', 5'. 3', 5'. Entonces, naturalmente, estas enzimas, las DNA polimerasas, son enzimas que saben leer, ¿no? Leer. ¿Y qué leen las polimerasas? Pues van a leer la cadena de DNA molde, ¿sí? La cadena que está copiando, que molde de la célula madre, para que la célula hija reciba exactamente el mismo genoma, el mismo chip, el disco duro, la misma información genética, como vamos a ver en esta clase. Estas enzimas, las DNA polimerasas, son enzimas altamente eficientes. Entonces, ¿cómo realizan la lectura? Pues a partir de la cadena de DNA molde, como en este ejemplo, la cadena oscura, se entiende que para tener una cadena de DNA molde que leer, se entiende que el DNA se tiene que abrir, ¿no? Si el DNA está cerrado, como las bases van hacia el centro, no pueden leer las polimerasas que están. Entonces hay que abrir el DNA molde. La mayoría de las polimerasas, no todas, usan una cadena de DNA molde de la cual van a tomar instrucciones que leer. Como es el caso de la cadena de Watson, se abre el DNA en el primer paso de la replicación. Ahorita vamos a ver cómo los detalles moleculares. Primero les voy a dar la idea no general. Entonces, si en la cadena de DNA molde hay TTTT, timina, la DNA polimerasa va a incorporar la base complementaria de acuerdo a los apareamientos de Watson y Crick, los porcentajes de Shargar. La timina, sabemos, se va a asociar con la ¿qué? Con la adenina. Pues si hay timina en el molde, va a poner pura adenina, 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 adenina. La cadena de Crick en azul, que va de 3' a 5', también lo copia la DNA polimerasa de una forma que ahorita vamos a ver el detalle molecular de esto. Y entonces, si hay en la cadena de Watson timina, en la cadena molde va a haber adenina, ¿no? Son los pares Watson y Crick. Entonces, si en la cadena de DNA molde de Crick hay pura adenina, A, sí, A. Ayer decían los de la América, bueno, la final va a ser A contra A, Atlas contra América, A contra A. Pero pues el Pachuca es el líder de la clasificación y también juegan los del Pachuca, y parece que esos jugadores pues tienen mucha condición, corre todo, 95. No va a ser fácil, ¿no? El juego de regreso de Pachuca. Pero bueno, si tenemos A, la polimerasa, siguiendo el apareamiento de Watson y Crick, pues va a poner la base complementaria que es T. Entonces, en la replicación semiconservativa va a implicar que la célula hija hereda una cadena de molde, una hereda de Watson, otra hereda de Crick, y se sintetiza una cadena, se sintetiza. Y el apareamiento o la forma de lectura de las polimerasas, que son enzimas que saben leer, es de acuerdo a los puentes de hidrógenos tipo Watson y Crick. Adenina, timina, citosina, guanina. Si en el molde hay adenina, va a incorporar timina, o viceversa, si hay timina, incorpora adenina. Si en el molde hay citosina, va a incorporar guanina, o bien si hay guanina, incorpora la citosina. ATCG es el código que utilizan de lectura, ¿sí? Que utilizan las polimerasas, las DNA polimerasas, y más adelante vamos a aprender que las RNA polimerasas hacen lo mismo. Usan en su código de lectura el apareamiento ATCG en el caso de las DNA polimerasas, o AUCG en el caso de las RNA polimerasas, cuando sintetizan, en este caso, una molécula de RNA mensajero. Entonces, resumiendo, la replicación del DNA va a ser semiconservativa. En
en bioquímica microbiana les van a explicar el detalle experimental de los meses donde está. Y entonces, y las polimerasas van a ir leyendo la cadena de Neamolde, las polimerasas, de acuerdo a los apareamientos con hidrógenos tipo Watson y AT, CG. Lo que se trata de entender cómo es que estas polimerasas leen el DNA, vamos a ir poquito a poquito para ir conociendo esta cosa. Más de la replicación. Aquí traía su foto, yo pensaba que traía la foto de esto. No sé. O tal vez en la siguiente traigo la foto. Arthur Comber fue el bioquímico que heló las DNA polimerasas y sugirió cómo esas DNA polimerasas copian el genoma, copian el DNA durante la replicación. Este bioquímico americano trabajaba en Nueva York. ¿Sí? Y ese trabajo que vamos a revisar, cómo copia es la cadena de DNA MOL de la DNA polimerasa, le valió a comprar un premio Nobel de Medicina y Fisiología hace algunos años, allá por los años 70 más o menos, tal vez un poquito antes de esto. Conver compartió el premio Nobel con Severo Ochoa. Severo Ochoa por el código genético y Conver por las DNA polimerasas. ¿Sí? Entonces, Arthur Comber encontró esto. Algo que es importante considerar durante la replicación del DNA o durante el proceso de transcripción, que más adelante es que empezaremos a estudiar nosotros a partir de la clase del próximo viernes y del siguiente martes, cuando ya entremos casi a la fase final, a la cuenta regresiva del curso. Que las polimerasas, las DNA polimerasas, lo mismo se aplica para las RNA polimerasas, tienen una dirección de polimerización. Una dirección en la cual van a leer la cadena de DNA que vamos a tratar de entender. Y esta actividad de polimerización de las DNA polimerasas o RNA polimerasas parece ser que es un mecanismo universal. Trabajan las DNA y RNA polimerasas en la dirección 5', 3'. Es universal. Wow. Ayer o la clase anterior nosotros veíamos, mencionábamos que dentro de las características de la estructura secundaria del DNA, decíamos, está la cadena de Watson, que el azúcar va parado normalmente, y va de 5' a 3' la de Watson. Y la cadena de Crick, el azúcar venía de cabeza, decíamos, y viene corriendo en dirección contraria, de 3' a 5'. Por lo tanto, una característica fundamental de la estructura secundaria del DNA es que las cadenas de polidesoxirribonucleótidos que interaccionan entre sí por puente hidrógeno corren en direcciones opuestas. Es decir, dijimos que el DNA es antiparalelo. ¿Cómo se aplica esto al mecanismo de replicación que empezó a estudiar Conver? ¿Sí? Aquí les puse en este dibujo, ¿sí? El primer nucleótido, el desoxia-MP, el desoxiadenilato, aquí tengo la ribosa. En el carbono 1' está unido la letra A, que es la adenina. Y en el carbono 3' tengo un grupo fosfato que forma un enlace fosfodiéster con la siguiente nucleótido, que 2' desoxirribosa, que en el carbono 1' un enlace beta positivo con la citosina, ¿sí? Y aquí les dejé el hidroxilo 3' libre para entender el proceso de polimerización en este caso. Entonces, ¿qué decimos? Esta cadena que se está sintetizando por la DNA polimerasa, ¿en qué dirección está corriendo? Vamos al azúcar que está en el extremo, la desoxirribosa, y vemos que el grupo hidroxilo 5' está libre.
Nos vamos al extremo contrario y vemos que la desoxirribosa del último nucleótido, el hidroxilo 3' estalina, entonces decimos, esta cadena, la de Watson, va a correr en dirección 5' a 3'. Naturalmente, como estas enzimas van a leer una cadena de DNA molde, si se incorporó primero la letra A, la adenina, la cadena de DNA molde va a ser la base complementaria, que es la T, timina. Cada puente de hidrógeno se indica aquí en líneas punteadas. Por otro lado, si la segunda letra del DNA es la citosina, en la cadena de DNA molde, de acuerdo a Watson, pues va a haber la guanina, que es la guanina, y son 3 enlaces por puente de hidrógeno y veíamos citosina y guanina. Entonces vamos a considerar que esta enzima está leyendo la cadena de DNA molde. Hay timina, puso adenina, hay guanina, puso citosina. Y consideramos nosotros que esa enzima, al leer el siguiente nucleótido, que es la citosina, es la citosina. Entonces, la siguiente letra que va a presentar en el sitio activo para formar el enlace fosfodiéster va a ser de acuerdo a Watson y Crick, si es citosina en el DNA molde, va a poner guanina, ¿no? Citosina con guanina, y ya quedamos adenina con timina. Entonces, para que la enzima incorpore la guanina, requiere seleccionar el sustrato. Y es una característica de esta enzima, que los tengo. Estas RNA polimerasas requieren la cadena de DNA molde que leer. Pues hay que leer el DNA molde para que la célula hija reciba exactamente la misma información que le deja. Y los sustratos de la enzima son desoxirribonucleósidos trifosfatos. ¿Qué quiere decir esto? Son compuestos de alta energía, es el segundo requerimiento. Si va a incorporar la letra G, pues va a presentarse en el sitio activo el desoxi-GTP. Si va a incorporar la letra A, la adenina, se va a incorporar en el sitio activo de la polimerasa el desoxi-GTP. Si se va a incorporar la letra C o la letra T, pues va a incorporar la enzima o va a presentar en el sitio activo, se va a presentar el desoxi-CTP o desoxi-TTP. Otro requerimiento que encontró Conver cuando caracterizó estas enzimas, que estas enzimas para trabajar requieren un iniciador o primer, así le llaman, así se le llama en bioquímica. ¿Qué es un iniciador o primer? Una molécula que va a proporcionar un grupo hidroxilo 3' libre. A ver si podemos entender esto. Permítanme moverme hacia acá. De acuerdo a lo que se mencionó, está leyendo, ese es el cadena de DNA molde. Va en dirección 3', 5'. ¿Qué quiere decir? Porque la dirección de polimerización es 5', 3', y el DNA va a ser antiparalelo, y la enzima necesita respetar eso. Entonces, está leyendo la cadena de DNA molde de Crick, que viene de 3' a 5'. Entonces, lo que está haciendo encima la cadena de Watson, que viene de 5 a 3'. Entonces, si tenemos en el DNA molde la letra C, se entiende que el nucleótido, el desoxirribonucleósido trifosfato que se va a presentar en el sitio activo, pues va a ser la letra complementaria. Si hay C en el molde, va a ser la letra G, va a ser el desoxi-GTP, el que va a tomar la DNA polimerasa. Si esto fuera el proceso de transcripción, que eso lo vamos a estudiar hacia la segunda hora del próximo viernes, que nos veamos. Si fuera el proceso de transcripción, la síntesis de una RNA, pues tomaría la enzima el ribonucleósido trifosfato correspondiente. Pero aquí en la replicación, pues vas a tomar el desoxirribonucleósido trifosfato, es decir, el desoxi-GTP. Los nucleótidos son compuestos por estrellas de alta energía.
ya sabemos, son de alta energía por la repulsión electrostática entre los oxígenos o los grupos fosfatos, que hace que la molécula libere una gran cantidad de energía libre cuando se hidrolizan estos enlaces fosfodiéster. Y este desoxi-GTP tiene tres grupos fosfatos, el que está unido a la desoxirribosa, que es el alfa, el intermedio es el beta, y el que le sigue es el fosfato gamma. Entonces, ya tenemos eso. Está la cadena MOL de AIC, selecciona el desoxirribonucleósido de fosfato adecuado, que es la letra G, desoxi-GTP, leyendo a Watson y Crick, ¿no? ATSG, en este caso es CG, la G. Y también el tercer requerimiento que les mencioné es un iniciador o primer. ¿Qué es un iniciador o primer? Una molécula que va a proporcionar un grupo hidroxilo 3' libre. Es decir, la 2' desoxirribosa del último nucleótido que se adicionó, que fue el de la desoxicitidilato, la letra C, va a tener en la posición 3' un grupo hidroxilo. Este va a ser el iniciador o primer. Tenemos ya todos los requerimientos. El DNA molde que está leyendo la polimerasa. El iniciador o primer, que es la molécula que proporciona el grupo hidroxilo 3' libre para que la polimerización siga. Y tenemos presente en el ciclo activo el desoxi-GTP, el desoxirribonucleósido trifosfato. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Hay que formar el enlace fosfodiéster. ¿Cuál es el enlace fosfodiéster que está en el DNA y la vitamina? Donde un grupo fosfato enlaza el hidroxilo 3' de un azúcar y el hidroxilo 5' del siguiente azúcar. Si es DNA es desoxirribosa, si es RNA es ribosa. Entonces, aquí de los tres grupos fosfatos que tienen el nucleótido que se presenta en el sitio activo, va a tomar uno, la cadena, este iniciador o primer. Entonces, se va a aproximar al fosfato alfa, es el que está próximo al azúcar. Y este fosfato es muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? Porque contiene 4 oxígenos negativos que van a hacer que la carga sea muy positiva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo universal de polimeриzación? El oxígeno es negativo, el fosfato es positivo, negativo reacciona con positivo, pegamento, resistente. Cuando se adiciona el grupo hidroxilo al fosfato alfa, se rompe el enlace fosfodiéster entre el fosfato alfa y el fosfato beta. Se va a liberar el fosfato beta y gamma como un grupo pirofosfato. Y se va a incorporar, en este caso, la letra G, que va a unirse a la letra C, ¿sí? Mediante el enlace característico de la estructura base de un ácido nucleico, que es un enlace fosfodiéster, donde el grupo fosfato conecta el hidroxilo 3' con el hidroxilo 5' de azúcares, en este caso B5. Entonces, este azúcar que está en el último nucleótido del extremo proporciona el hidroxilo 3' libre para que la reacción de polimerización, esta adición, como ustedes dirían, nucleofílica del hidroxilo hacia el grupo fosfato, se rompe el enlace fosfodiéster y se pega el desoxiguanilato, ¿sí? La letra G. En este caso, este grupo hidroxilo es un requerimiento importante para que la polimerización pueda darse. Es el OH o grupo hidroxilo iniciador, que se conoce con el nombre de primer. Entonces, este mecanismo de adicionar el hidroxilo 3' del azúcar, sea ribosa o sea oxirribosa, al fosfato alfa del nucleótido que selecciona la enzima, una DNA polimerasa o una RNA polimerasa citoactivo, es un mecanismo universal de polimerización, la adición del oxígeno negativo del OH3' al fósforo alfa. El conocimiento de este mecanismo de polimerización pues nos permite anticipar a nosotros un mecanismo mediante el cual podemos inhibir la enzima, ¿no? Basado
en el mecanismo de catálisis. Y entonces, en este mecanismo, qué podemos hacer? A ver si me esperan un momento, es que me están tocando. Perdón, es que me tocaron. Y ahorita pues nomás estoy yo en el laboratorio, entonces seguimos, ¿no? Entonces, la manera más natural para inhibir la síntesis de un ácido nucleico, o sea, de DNA, pues va a entrar en el sitio activo de, como dijimos, el desoxirribonucleósido trifosfato. O si fuera RNA, pues entraría el ribonucleósido trifosfato, el nucleótido con ribosa, si es RNA. O el nucleótido con 2' desoxirribosa, si es DNA. Es esta, ¿no? La clave es este hidroxilo 3' libre del azúcar se adiciona al fósforo alfa. Entonces, muchos inhibidores de la replicación de virus que tienen DNA o de virus que tienen RNA, como el caso ahorita, los retrovirus, se basan en este mecanismo sencillo, ¿no? Los antivirales, en bloquear esta reacción de polimerización, ¿no? Bloquear esta reacción de polimerización, la adición del grupo hidroxilo 3' libre al fosfato alfa. ¿Qué es lo que se hace? Pues a lo largo de los años, cuando este mecanismo se conoció allá por 1960, hace 6 décadas y media tal vez, pues pensaron los bioquímicos, ya tenemos una estrategia para evitar la replicación de un virus de DNA, ya no van a ser problema los virus de DNA, y de los retrovirus de los virus con RNA. Nos basamos en los requerimientos de las polimerasas que encontró Conver, ¿sí? En este caso, que requieren las DNA polimerasas y las RNA polimerasas, este hidroxilo 3' libre, que es el iniciador o primer, ¿no? Hace 6 décadas y media. Y ya va a resolver con eso el problema de las infecciones virales con este mecanismo bioquímico, con este mecanismo molecular. Ojalá que ese optimismo, pues sí, nos hubiera llegado a la época actual, si no, no estaríamos en casa, no es un retrovirus que anda bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Sí, que se empezó a usar hace 60 años, de 6 décadas. Sí. Es uno de los muchos estrategias para inhibir la replicación del DNA o el RNA. Hay varias estrategias, no me voy a concentrar en eso. No sé qué trata de una clase de diseño, ese curso ya lo di hace 2 horas. Bueno, me toca los viernes de 10 a 12:30. Y los lunes también 10 a 12, 11 a 1:30. Pero más o menos a ver si le pescamos nosotros. Vamos a considerar, lo que se hace es lo siguiente. Parte de la técnica para inhibir la enzima es engañar a la polimerasa. Usar análogos de los desoxirribonucleósidos trifosfatos, si es DNA, o de los ribonucleósidos trifosfatos, si es RNA. E incorporar en el azúcar, en la posición prima, si es un desoxirribonucleósido.
incorporar, sustituir este OH, este hidroxilo iniciador o primer, ¿sí? Este primer, que es un requerimiento de las polimerasas, que viene de los estudios de Converse, de los 60, ¿no? 60, hace 6 décadas. Sustituirlo por otro átomo diferente al OH, como es un hidrógeno. Si nosotros sustituimos el azúcar del nucleótido que se va a incorporar, en vez del OH que tiene la desoxirribosa o la ribosa, por un hidrógeno, eso engaña o confunde a las polimerasas. Y en lugar de incorporarse la 2' desoxirribosa en la cadena de DNA que va a estar creciendo, se va a incorporar la 2', 3' didesoxinucleótido, el didesoxinucleótido, si ponemos un hidrógeno positivo aquí. Y a la hora que se va a incorporar la siguiente letra, vamos a poner si en el molde es A, se presentaría la desoxitiminina trifosfato si es DNA, en este caso. Entonces, si aquí tengo yo un hidrógeno en la posición 3', el hidrógeno es positivo y el fósforo es positivo. Positivo con positivo no se da la reacción. Separa el alargamiento de la cadena de DNA. O si fuera RNA, el alargamiento de la cadena de DNA. Entonces, los didesoxinucleótidos, sean didesoxi